bienvenidos. Estamos en su programa Vamos a Conversar de UTV, de la televisión universitaria. En esta ocasión tenemos el programa Peso Ideal para Iniciar Año. Qué importante es tener un peso ideal para mejorar la salud. Siempre nos forjamos metas para inicio de año. Y vamos a conocer esos tips, esas recomendaciones y preparaciones saludables que debemos de tener para bajar un peso y para tener un peso adecuado. Tenemos unos invitados expertos, la licenciada Nadia Dormazábal, jefe del Departamento de Nutrición, la licenciada Fernanda Cáceres, docente del Departamento de Nutrición, y el licenciado Manuel del Cid, docente del Departamento de Nutrición. Han resultado varias preguntas, las personas tienen varias preguntas al momento de hacer una reducción de peso, de tener una dieta saludable. Hemos visto muchas dietas en diferentes programas, en el internet, muchas dietas que la gente realiza. ¿Serán buenas esas dietas que eliminan algún nutriente? Licenciada Nadia Dormazábal, ¿serán buenas esas dietas que eliminan los carbohidratos? Ok, es importante considerar que cuando hablamos de dieta, estamos hablando de un hábito de alimentación. Y la dieta tiene sus características. Tiene que considerar todos los nutrientes, ¿verdad? Tiene que ser una alimentación balanceada, suficiente, completa, inocua y completa. Entonces, la dieta, cuando restringe nutrientes, igual de qué nos habla, que igual no va a lograr cubrir las necesidades nutricionales de una persona. Licenciada Fernanda, con respecto a esta misma pregunta, ¿será que esas dietas que tienen un componente extra de proteínas son adecuadas para una mejor reducción de peso? Alimentación debe ser completa, como lo ha dicho Nadia. Entonces, si nos limitamos a solo un grupo de alimentos, quedaremos en necesidad de completarlo con otro. Es más, hay ciertos órganos en nuestro cuerpo, como los órganos vitales, que necesitan energía específicamente de un nutriente. Entonces, si dejamos por fuera los carbohidratos o si dejamos por fuera las proteínas, eso hará que nuestro cuerpo no funcione de la manera correcta. Entonces, la recomendación debería ser tener una alimentación totalmente completa y variada. Porque además, si restringimos un alimento o un grupo de alimentos, eso no podrá ser sostenible. Y puede hacer que hoy no comamos tortillas, pero por el resto de nuestra vida no vamos a estar así. Entonces es mejor incluir todo, tener esa alimentación completa y así lograr nuestros objetivos a largo plazo también. Entonces podemos decir que la alimentación debe de ser completa, variada, suficiente, para que podamos tener una mejor reducción de peso. Pero ¿serán buenas las frutas y verduras? ¿Serán recomendables para llevar una dieta saludable? Hemos escuchado de varias dietas con solo un ingrediente de alimentos o con solo un grupo de alimentos. ¿Será, licenciado Manuel, que es importante el consumo de verduras? Aquí en Honduras consumimos las verduras así mezcladas con margarina, con un poquito de grasa. Tenemos esas costumbres. ¿Serán adecuadas ese tipo de preparación? Bueno, hablando un poquito de lo que son las frutas y las verduras, específicamente las verduras, sabemos que la mejor manera de consumirlas es consumirlas cuando se encuentra en su estado natural, sin ningún tipo de preparación. Claro está que no vamos a comer un brócoli en el caso en el cual no esté cocido. Pero es importante que entendamos que las frutas y las verduras son alimentos esenciales, fundamental en los alimentos diarios que deberíamos consumir. Y ojo, verduras no vamos a incluir en este caso lo que es la papa, la yuca y el camote. Y realmente nosotros los deberíamos incluir es como verduras. Y cuando le preguntamos, sale esta respuesta, ¿verdad? Otro punto importante que se mencionaba es no incluir las grasas de una manera que no es necesaria en este caso. Las frutas y las verduras no necesitan nada más que consumirlas de la mejor manera y elegir método de cocción, que más adelante creo que vamos a hablar un poquito de. Así es. Muchas gracias por su respuesta. Son importantes las verduras en nuestra dieta. Es más, para adicionar la información, las verduras son aquellos grupos de alimentos que tienen menos calorías. Entonces debemos de aprovecharlas en las mejores preparaciones y en su estado natural. Pero, ¿qué podemos decir de las frutas? ¿Será que las frutas
son buenas. ¿Será malo comerlas en la noche, licenciada Nadesta? Ok, eso es un mito que existe y es bien una pregunta frecuente en niños, niñas, adultos, adolescentes. La nutrición es una ciencia y como tal, ¿verdad? No es una opinión, no hay evidencia científica que nos indique que las frutas, ¿verdad?, sean malas después de determinada hora. Lo importante es que formen parte, como mencionaba Manuel, de nuestra alimentación diaria, porque las frutas y verduras nos aportan, ¿verdad?, micronutrientes, vitaminas, minerales, fibra, que todos igual necesitamos. Las frutas y verduras forman parte de nuestra alimentación en las porciones adecuadas. ¿Cuál sería una porción de una fruta? De una unidad mediana, si es un banano grande, la mitad de un banano, una media taza de frutas, unas 8 onzas de un jugo 100% natural. Podemos encontrar todas estas recomendaciones en las guías basadas en alimentos para Honduras que ustedes las pueden descargar del internet. Pero, ¿qué métodos de cocción son los más importantes o los más saludables para llevar una dieta saludable o tener una mejor reducción de peso? ¿Nos puede explicar un poquito acerca de ello, licenciada Fernanda? Esto depende. Si estamos hablando de la población sana, podemos hacer uso de todos los métodos de preparación. Dígase baño María, al vapor, podemos saltear los alimentos, también cocinarlos a la plancha o inclusive incluir las frituras de vez en cuando. Pero ojo, si es un paciente que tiene alguna condición patológica o si inclusive estamos buscando bajar de peso, como es el tema del día de hoy, sí podríamos preferir aquellas preparaciones que no sean abundantes en grasa, que sean mejor al vapor, cocidos, salteados. Tampoco es comer sin sabor, ¿verdad? Debemos sazonar los alimentos usando hierbas aromáticas, diferentes ingredientes, pero no abusar de la grasa si es que estamos buscando bajar de peso. Muy bien. ¿Qué opina el licenciado Manuel al respecto? ¿Será que esas comidas fritas que tenemos los hondureños, el pollo frito, la yuca frita, las tajadas que nos gustan así con el pollo, ese pollo chuco, ¿será que esos platillos son recomendados, son saludables para bajar de peso? Ok, hablando ya específicamente de bajar de peso, como ustedes mencionaban, nuestra cultura, nuestros hábitos y nuestras costumbres los tienden a llevar a lo que es el sobrepeso y la obesidad lastimosamente. Pero no significa que nosotros, como ya mencionaba Fernanda, vamos a dejar de consumir estos alimentos. Hay técnicas, como ella bien explicó, que podemos utilizar. Por ejemplo, podemos poner unas papas al horno. Ahora con la tecnología tenemos las freidoras de aire, que también son alternativas que nos pueden ayudar a poder mantener algunas culturas, hábitos o estilos de vida que nosotros manejábamos, siempre y cuando busquemos la mejora para nuestro cuerpo, que es estar saludable, ¿verdad? Entonces, si nos tocara como decir, no los consumimos, no podríamos como encasillarnos en no consumirlos, sino que tal vez las porciones, la cantidad, o cómo acompañamos, porque si pensamos en el plato medio, los frijolitos fritos, el platanito frito, Sí. tenemos una tortillita, hay huevo estrellado también, entonces todo es frito. Entonces, ¿por qué no seleccionamos uno de esos productos fritos y los demás con diferentes galletas como las que nos explicó Fernando? Bueno, hemos escuchado todos aquellos métodos de cocción que son adecuados, no solo para bajar de peso, sino que mantener un estilo de vida saludable. Eso es muy importante. Podemos incursionar en esos equipos nuevos, novedosos, que utilizan menos grasa, que utilizan menos energía eléctrica y también otro tipo de sustancias que más bien pueden incrementar lo que serían las calorías en la alimentación. Hablando de un tema muy importante para la reducción de peso, ¿qué opinan mis invitados acerca de esos productos dietéticos, de esos productos light? Cuando nosotros vamos al súper, han ido ustedes al súper, a la pulpería, al supermercado, al mercadito que queda en la esquina, o a esos establecimientos de las gasolineras que dicen productos light. Los frescos, los churros, las galletas, la mayonesa, hay muchos alimentos que dicen ahora light. ¿Serán buenos esos alimentos light? Por ejemplo, licenciada Fernanda, si nosotros comemos un plato saludable y lo acompañamos con Coca-Cola Light, ¿será bueno? ¿Estamos haciendo una buena dieta o teniendo una buena alimentación combinando eso?
Una muy buena pregunta porque cada vez utilicemos más estos refrescos sin azúcar y tal vez nos damos la tarea de cocinar una buena preparación, pero la acompañamos de ese refresco sin azúcar. Entonces, está bien, todo dependerá de qué tan frecuente tengamos este hábito. Además que la Asociación Americana de Diabetes recomienda usar los refrescos sin azúcar, los refrescos de dietas como una estrategia de reemplazo. Es decir, si antes tomábamos un refresco con azúcar, es mejor que cambiemos a un refresco sin azúcar, pero no para tomarlo toda la vida, sino para luego acostumbrarnos a tomar mucha más agua y hidratarnos de la manera correcta. Entonces, estos refrescos de dieta no nos aportan calorías, pero no son un alimento libre ni tampoco deberían estar presentes en nuestra alimentación diaria. ¿Qué otros alimentos podríamos considerar buenos? ¿Será que esas salsas de esos alimentos que son acostumbrados en nuestro país serán buenos? Por ejemplo, la mayonesa light. Y vemos que encima de estas comidas típicas, estos platos típicos les agregan bastante. ¿Serán recomendados este tipo de productos, licenciado Manuel? Bueno, hablando un poquito de todo lo que son los productos light, nosotros sabemos que World Alimentario nos dice que para poder catalogar un producto como light, solamente tenemos que bajar el 10% de las calorías. O sea, que te diría 250 calorías, le voy a bajar 25 calorías y ya lo puedo etiquetar como esto. Entonces la industria ha utilizado esto para tender a engañarnos. Ya ves, estamos educados, entonces caemos en este engaño. Entonces es importante que nosotros aprendamos a leer el etiquetado nutricional. Nos da un tiempo donde los profesionales de la nutrición que nos pueden orientar y enseñar cómo utilizarlo. Entonces, no es que son alimentos como mencionaba Fernanda, sino que aportan un poquito menos de calorías. Entonces, ¿qué debemos hacer? Leer el etiquetado y empezar a gestionarnos. ¿En realidad me va a ayudar o no me va a ayudar? Y de acuerdo a esta situación, lo elegí. Muy bien. Muchas personas utilizamos los edulcorantes artificiales, llámese stevia. ¿Serán buenos utilizarlos? Hay personas que confunden utilizar eso más que el azúcar blanca, el azúcar morena, y pueden usar varios sobres en una bebida. ¿Qué me puede decir acerca de ello, licenciada Nadezhda? Ok, es importante antes de seleccionar un alimento informarse sobre el etiquetado. Y los edulcorantes no calóricos existe una amplia gama y lo que tenemos que ver es seleccionar aquellos que sean más naturales. Tenemos un montón en el mercado, pero por ponerles un ejemplo, la stevia, ¿verdad? Es un bien conocido, proviene de una hoja natural, pero ojo, hay que leer el etiquetado nutricional porque muchas veces se le agregan otros ingredientes. El monk fruit, o sea, lo importante es siempre leer qué alimento estamos comprando y consumiendo y ver también si está aprobado. Los edulcorantes no calóricos están aprobados en niños, pero tienen que ser prescritos. Muy bien. Muy buenas recomendaciones hemos tenido hasta el momento. Ya regresamos con ustedes con más tips para mejorar y reducir el peso para inicio de año.
entramos al programa Vamos a Conversar y nos surgen varias preguntas. ¿Será importante el agua para la reducción de peso? ¿Será que tenemos que tomar agua? ¿Qué hace el agua en el organismo? Licenciado Manuel, ¿nos puede ayudar con esta respuesta? Bueno, un poquito del agua, como usted menciona, es fundamental. Representa más del 50 hasta el 80% de los seres vivos. Hablando de seres vivos, no solamente del cuerpo humano, sino que los alimentos tienen agua. Y nosotros no solamente consumimos agua por medio del agua que tomamos, también en todas las bebidas, también en las verduras, en las frutas, ahí estamos consumiendo agua. Y es fundamental el consumo del agua, es vital. La Organización Mundial de la Salud nos dice que debemos consumir agua a diario, no solamente una vez que me acuerde, ¿no? Entonces es bien importante que tengamos el consumo de agua y no solo para bajar de peso, sino que para poder mantenernos saludables. ¿Hay alguna recomendación exacta o adecuada para el individuo para el consumo de agua, licenciada Fernanda? Lo normal es que tomemos más de 2 litros al día y si quisiéramos hacer un cálculo exacto de cuánto necesita cada persona, podemos usar nuestro peso en kilogramos multiplicado por 30. Eso nos dará un total de mililitros y es la cantidad exacta. Recordemos que, bien como lo dijo Manuel, nuestra alimentación en sí contiene bastante agua, pero la mejor manera de hidratarnos es tomando exclusivamente agua, ¿verdad? Por si toman jugo de naranja o si están comiéndose una manzana, no significa que no se están hidratando, pero recordemos tomar agua. Además que no podemos limitar ese consumo solo cuando hace calor o cuando hacemos ejercicio, sino que 24/7 recuerden tomar agua. Licenciada Nadezhda, entonces es decir, ¿es mejor el jugo o el agua? ¿El café o el agua? ¿O el chocolate caliente o el agua? Ok, es que una cosa verdad es la importancia del agua y el otro, nutrirnos con el resto de los alimentos. Si hablamos del agua propiamente tal, como lo mencionaron igual mis colegas, el agua debe ser pura en su estado natural. Muchas veces las personas dicen, yo tomo mucha agua, y cuando uno les pregunta, incluye jugos, bebidas azucaradas. Entonces, el agua debe ser pura. Y el resto, ¿verdad? La alimentación aparte, las frutas y las verduras. Pero el agua por sí sola debe considerarse en su estado natural. Muy bien, todos a tomar mucha agua después de haber escuchado esas recomendaciones. Pero otra sustancia muy importante es la fibra. ¿Dónde encontramos la fibra? ¿En qué alimentos podemos encontrar la mejor fibra? ¿Será buena la fibra para la reducción de peso? ¿Qué piensan ustedes acerca de eso, expertos? La licenciada Nadezhda me puede comentar al respecto. Ok, la fibra es fundamental. Así como hemos ido hablando del agua y de ciertos alimentos, es necesaria en la dieta. ¿Por qué? Porque la fibra nos aporta nutrientes que otros alimentos no. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestra población hondureña tiene un bajo consumo de fibra y muchas veces la consumimos, de la manera que la consumimos no es la ideal. Por ejemplo, usted lo mencionaba al inicio, las verduras cociditas o en sopas. Y es importante también considerar la fibra en frutas, en verduras, la avena. Hay muchos alimentos que nos aportan fibra y la fibra también es necesaria para muchos procesos metabólicos de nuestro organismo. ¿Será, licenciado Manuel, que cuando como una rodaja de pan integral estoy comiendo una buena fibra allí en ese alimento? Ok, hablando un poquito de los alimentos y cómo es la fibra, como bien mencionaba Nadezhda, tenemos que saber que hay 2 tipos de fibras en los alimentos y lo vamos a encontrar. Tenemos la fibra insoluble y la fibra soluble. Las dos son fundamentales, son esenciales. Una nos ayuda a controlar los niveles de colesterol, de azúcar, de triglicéridos, que en este caso es la fibra que se fermenta, que es la que encontramos, por ejemplo, en la mayoría de las frutas, adentro de la fruta. Luego tenemos la cáscara, que sería fibra insoluble, o sea que una manzana, como mencionaba Nade, tiene las 2 tipos de fibras, tanto insoluble como soluble, que nos ayudan a nosotros cuando tenemos problemas de estreñimiento, cuando tenemos problemas de colon, pero tiene que ir acompañado, como mencionaba Fernanda, del agua, ¿verdad? No podemos decir, yo estoy bien si solamente como fibra, no, tengo que acompañarlo de agua. Y en este caso, la rebanada de pan integral es una fuente de fibra insoluble, ¿verdad? Que es un mayor aporte. Es necesaria, pero en resumidas, necesitamos acompañarla de algo más. Tenerla con cáscara. Entonces podemos decir que es mejor un sándwich de pan integral que un sándwich de pan blanco. Ok, muy bien. Muy importante e interesante esta información acerca de la fibra. Pero hay otros alimentos que contienen mucha sal o sodio.
¿Serán buenos esos alimentos? Encontramos en el etiquetado nutricional que dice sodio. ¿Será que nosotros debemos de utilizar saleros en la mesa? ¿Qué piensa al respecto, licenciada Nadelda? Cuando uno se hace la pregunta, ¿es bueno un alimento o un nutriente? Hay que hacerse también, valga la repetición de palabras, la pregunta, ¿qué recomiendan los expertos? La Organización Mundial de la Salud recomienda 2 cosas. 1, disminuir el consumo de sal y 2, que ésta sea hasta 5 gramos. ¿Cuánto es 5 gramos? Una cucharadita de azúcar. En población sana, ¿verdad? Siempre estamos haciendo énfasis, como lo mencionó mi colega al inicio, en población sana. ¿Cuál es el problema del ser humano? Los excesos. Entonces consumimos más sal de la que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Es más, aquí aplica la regla de todo en exceso es malo, ¿verdad? Entonces no tenemos que dejar de consumir el sodio, pero tampoco tenemos que consumirlo en exceso. Y como estamos consumiendo muy a menudo alimentos procesados, puede hacer de que la comida no sea salada, pero sí contiene sodio. Entonces deberíamos revisar ese etiquetado nutricional y también incluir alimentos no procesados para controlar el consumo del sodio. Incluir entonces aquellas hierbas aromáticas, aquellas sustancias que no tienen sodio, aquellos condimentos que vienen preparados, ¿verdad? Como los consomés, los cubitos, los sazonadores, por estas hierbas aromáticas. ¿Están de acuerdo ustedes? Totalmente. ¿Qué nos podría decir al respecto? Un poquito de eso, como usted menciona, no tienen el cloruro de sodio o la sal que nosotros consumimos. Inclusive esos consomés, esos alimentos ultraprocesados, tienen otros aditivos que también elevan el nivel de sodio. Y si hay nivel de sodio más alto, vamos a tener presión más alta. Entonces, volvemos al mismo concepto de consumir lo más natural posible, lo más orgánico posible, y de esa manera vamos a tener el sodio que mencionaba Nadelda de los 5 gramos, en este caso, pero de una manera saludable, que me va a aportar más micronutrientes, vitaminas, minerales, y es más saludable. Muy bien. ¿Cómo debería de ser un plato saludable? Fíjense, Fernanda, usted nos podría explicar, según MyPlate, que es la guía de nutrición de Estados Unidos, cómo debería estar formado, por ejemplo, un almuerzo saludable para que nuestros amigos que nos están viendo y escuchando puedan saber y darse una idea de cómo tener un almuerzo saludable. Sí, claro. Entonces, importante que incluyamos la mayor parte de los nutrientes en todos los tiempos de comida. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un almuerzo, en el cual podríamos separar nuestro plato en 4 partes. Una cuarta parte será para la proteína, a donde podríamos incluir el pollo, el pescado, las carnes, los mariscos, inclusive también el huevo y el queso. Eso solo llena un cuarto del plato. Después, en un cuarto del plato, incluiríamos los carbohidratos. Los carbohidratos son la fuente principal de energía para nuestro cuerpo y lo podríamos encontrar en el arroz, en la tortilla, en el pan. Entonces, cuando buscamos bajar de peso, no intenten eliminar este grupo de alimentos. Es necesario. Lo que tenemos que hacer es controlar la cantidad y que no pase de más de un cuarto. Y muchas dietas eliminan lo que son los carbohidratos. No come tortilla, arroz, espagueti, pan. Pero ya vemos que no es así. No, lo necesitamos para que nuestro sistema nervioso central funcione bien, nuestro cerebro, nuestro corazón. Entonces, ojo, hay que incluirlo en cantidades adecuadas. Y después nos queda la mitad del plato y en esta deberíamos incluir los vegetales, ya sean cocidos o en ensaladas o una mezcla de ambos. Entonces, esta sería la composición de nuestro plato, sin olvidar nuestra hidratación, que puede ser por medio del agua, como ya lo hemos discutido, o también en una cantidad adecuada de un jugo natural. Y si quisiéramos incluir un postre, sería una buena recomendación incluir la fruta. Ojo, no todas las frutas podemos comerlas en cualquier cantidad, sino que hay una recomendación para cada una, como bien se explicaba. Por ejemplo, el banano, al ser una porción un poco grande, podemos incluir la mitad. Si hablamos de fresas, papaya, mango, sandías, podemos incluir una taza. Y de las frutas que son pequeñas, como la naranja, la manzana, una unidad. Entonces, recuerden, hay que incluir todos los grupos de alimentos en la mayor parte de nuestros tiempos de comida.
¿Será bueno utilizar tazas medidoras para preparar una dieta, para una alimentación saludable? ¿Qué puede opinar al respecto, licenciada Nadezhda? Así como el plato y como las tazas medidoras son instrumentos que nos ayudan a poder determinar las cantidades y las porciones. Porque ¿qué es lo que pasa en una familia? Igual el niño, el preescolar, utiliza el mismo plato que el papá, que la mamá, y todos tenemos necesidades nutricionales diferentes. Entonces, las tazas y las cucharas medidoras nos permiten controlar las porciones y adecuar las cantidades que necesita cada grupo de edad. Entonces, es una muy buena opción, no son caras, están disponibles en muchos lugares, supermercados, y es una herramienta muy útil que también nos ayuda a controlar las cantidades de alimentos. Así es, y son con precios accesibles. También depende de la marca y el tipo de material, ¿verdad? Porque hay de plástico, de aluminio, de acero inoxidable, etcétera. Pero bueno, qué información más importante. Pero, ¿qué preparaciones saludables les podemos dar a las personas que están viendo este programa? Hay muchas preparaciones saludables y recomendaciones. Antes de las preparaciones, quisiera saber, licenciada Nadezhda, algunas recomendaciones para abordar esas preparaciones saludables, porque luego vamos a conversar aquí cuáles son esas preparaciones que yo creo que muchas personas quisieran saber. Ok, para ir resumiendo, y es lo que todos hemos hablado en el día de hoy, tips importantes es en un tiempo de comida incluir varios grupos de alimentos. Por ejemplo, siempre tendemos a pensar que una merienda ideal son frutas y no necesariamente. Entonces, ¿cómo podemos una merienda considerar varios grupos de alimentos? Ok, en vez de, por ejemplo, en el caso de la fruta, nosotros podemos picar fruta, que es el carbohidrato. ¿Cómo podemos considerar proteínas y grasas? Yo puedo agregarle yogur, por ejemplo, y semillas, ¿verdad? Partidas. Un pedacito de queso puede ser Un pedacito de queso también, o una rebanada de pan blanco o de pan integral, y agregarle mantequilla de maní, aguacate, atún. Entonces, de esta manera estamos considerando los 3 grupos. ¿Por qué los 3 grupos? Porque si solo consideramos carbohidratos, vamos a tener hambre al poco tiempo porque no nos va a aportar suficiente saciedad. Yo tengo unas preparaciones saludables a recomendar, por ejemplo, avena integral con leche de almendras y fruta en trozos, sopa de lenteja, una ensalada de quinoa que ahora es un pseudo cereal que está muy comercializado y que se puede aprovechar en vez del arroz. También les tengo el arroz integral con verduras. En vez de utilizar el arroz típico o el que siempre hemos estado acostumbrados, utilizar el arroz integral. ¿Qué otras preparaciones saludables podría recomendarles, licenciado? Ok, a mí me gusta mucho la cultura hondureña, ¿verdad? Y no podemos dejar de lado nuestras raíces. Entonces podemos optar por preparaciones un poquito más saludables. Por ejemplo, a ustedes les gustan las baleadas, a quién les gustan las baleadas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer más saludables estas baleadas? En lugar de utilizar la manteca para la masa, utilicemos lo que es un poquito de aceite, de preferencia de aceite de oliva. Le agregamos algunas hierbas a la preparación de la tortilla para que tenga otro sabor, otro valor nutricional. Al huevo, el huevo siempre generalmente lo mezclamos con mantequilla o margarina. Porque en lugar de hacer esto, no lo mezclamos con vegetales como espinacas, chiles, tomates y le damos más realce nutricional. O en lugar de utilizar solamente el queso, utilizar requesón que tiene menos sodio. Y tenemos la misma variedad más saludable. Una recomendación de preparación saludable, licenciada Fernanda. Bueno, yo pienso que lo que comemos todos los días debemos variarlo cada vez más, agregando diferentes ingredientes. Por ejemplo, un pollo. No solo hacerlo en la plancha o no solo hacer el pollo sudado, sino también combinarlo con espinaca o rellenarlo de requesón. También podemos utilizar salsas hechas en casa, aderezos de yogur. Entonces, no nos compliquemos. Las mismas preparaciones de diferentes formas. Bueno, muchas gracias por todas sus recomendaciones. Esperamos que todos hayan escuchado y que las lleven a cabo. Solo vamos a concluir con esto. La mejor dieta es la que incluye macro y micronutrientes, variados según la necesidad de cada individuo. Reduce alimentos industrializados, aumenta el consumo de agua y de fibra, realiza actividad física y hace un buen descanso. Muchas gracias.